Bien, pues ya decía que este especial 40 años de la muerte de Miguel Espinosa, a los 55 años, fallecía en el año 1982. Y ya digo que la figura, yo creo que de talla nacional, sin lugar a dudas, y más allá, seguramente, si el propio autor hubiera querido, ¿no?, dar codazos y estar ahí, pero ya decíamos que era pues un hombre, era un autor hacia adentro, era un hombre que, aparte de su introspección, desdeñaba claramente el oropel, los fastos y las pompas de la sociedad de su entorno, a la que criticaba ferozmente también. Un desentendido político, pero un feroz crítico de la sociedad contemporánea, de la burguesía, fundamentalmente de la clase poderosa o preponderante, ¿no? Un tipo que llegó, no lo llegó a decir tal cual, pero que llegó a pensar en algún momento ya, una vez fallecido Franco, que contra Franco se vivía mejor, aquello que se decía mucho en aquella época. Bueno, como ya he hecho las presentaciones antes, quiero saludar al profesor José Luis Martínez Valero. Muy buenas tardes, profesor. Hola, bienvenido, buenas tardes. Quiero saludar también a los también profesores Eloy Sánchez Rosillo, a través de la línea telefónica. ¿Qué tal, Eloy? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dos profesores... Una precisión. Fui profesor. Bueno, ya no soy profesor. Ya sé que a ti no te gusta eso de la cosa profesoral, ha sido algo por lo que has pasado un poco pero poeta, siempre poeta, al igual que Martínez Valero, que también lo es. Eso dicen algunos que sí. Y otro ex profesor, que es Pedro García Montalvo, además narrador de muchísimo fuste también dentro de la historia de la literatura española. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo quiero precisar que yo nunca fui profesor, o sea, como tal, ¿no? Puede ser que en algún papel figure lo de profesor, pero íntimamente yo nunca fui profesor de nadie, ¿eh? Ya. Sí, nos estáis ahí, Eloy y tú, como para presentaros así de el uno titular, el otro catedrático, pero nunca han sido profesores, ninguno de los dos. Bueno, y también se une a nosotros en esta mesa, como ya he dicho antes también, el periodista responsable de opinión en el diario del mismo nombre, en el diario La Opinión de Murcia, y director de aquella iniciativa que fue la Editora Regional, para publicar textos de autores murcianos, y que tuvo, como siempre digo, el excelente buen gusto de que apareciesen algunos títulos de Miguel Espinosa. Ahora hablaremos también de aquellos momentos. Estoy hablando de Ángel Montiel. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que estoy un poco nervioso de estar con personalidades tan apabullantes y tan modestas a la misma vez. Sí, yo digo... Pues mucho cuidado, que el manejo del lenguaje y la precisión de los conceptos es muy importante en esta mesa. Sí. Hablando de Espinosa ya lo es, pues imagínate ahora, ¿no? Yo iba a decir, espero que Ángel no me diga yo nunca fui periodista. No, pues es que no lo soy, realmente no lo soy titulado. Yo tampoco. La única titulación que recibí fue la de filólogo, pero esto yo siempre digo que no soy periodista, soy radiofonista, así es que, bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a hablar de Miguel Espinosa. Se han cumplido 40 años de la desaparición de Miguel, que tras su muerte pues subió a los cielos, digámoslo así, ascendió a los cielos literarios. Quizá tendría que haber ascendido antes en vida, aunque él nunca lo buscó, ni nunca, en fin, no estaba a esas, ¿no? A mí me gustaría que empezásemos haciendo una reseña un poco de su figura, de su personalidad, pero también para entender un poco el porqué de algunas claves literarias de su obra, porque yo creo que iba íntimamente ligado a una manera de ser con la manera de entender la vida y de contarla, ¿no? A través de obras, pues quizá fundamentalmente esto lo podamos ver en la Escuela de Mandarines, ¿no? O La fea burguesía, y bueno, y Tríbada, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de por qué ahora hablamos de Tríbada y no hablamos de la Tríbada falsaria y de todo esto, de las dos Tríbadas, la falsaria y la confusa, porque Ángel tuvo la culpa de que aquello al final fuese Tríbada, ¿no? ¿Cómo es la primera impresión que tú podrías contar, José Luis, de Miguel en esa clave, en ese sentido de decir, este hombre era así, y posiblemente eso marcaba de alguna manera, o marcaba de esta forma, su manera de hacer literatura, de escribir? Bueno, en principio yo me referiría al acto de presentación, porque realmente ya ha sido un tanto espinosiano. Es decir, ninguno es profesor, ninguno es periodista, y yo tendría que definirme, pues no lo sé, por cualquier afición de las mías, que bueno, que son respetables. Pero lo cierto es que yo creo que lo fundamental para Miguel no era ese papel con el que uno funciona en la sociedad, es conocido, y
y por tanto pues se convierte en una especie de cosa o ser que anda por ahí y ya está. ¿Qué es lo que nos puede ayudar un poco a comprender a Miguel? Pues yo creo que primero su momento histórico. Es decir, Miguel, recuerdo cuando decía, pues cuando yo veía en la televisión, no en la televisión, no, perdón, en la radio, en el nodo, en el cine, sí. se veía pues las marchas de militares o el caudillo o dictador bajo palio, pues realmente no se lo creía, es decir, sonreía. Luego tendríamos que Miguel a los 17 años pierde a su padre. Entonces eso le hace, bueno, le convierte en un muchacho que estudia y al mismo tiempo trabaja. En esas fechas pues era francamente difícil. Su padre había sido pues un representante de determinadas firmas, entre otras pues era Domecq, creo recordar, y azucareros también, y ¿no? Azucareros, sí, eso ya casi es posterior, después, sí. pero sí, efectivamente también. Y bueno, pues eso yo creo que le aumenta la dificultad. Pues tiene que mantener a su familia y tiene que mantener también a su madre y sus hermanas. Por otra parte, diríamos que la sociedad en aquella época era, yo creo, lo que él llamaría una utopía negativa. Es decir, era lo que hoy llamamos distopía. Es decir, por una parte tendríamos los emigrantes. Yo creo que durante los años 60 es el número de emigrantes mayor que se ha producido jamás en España. Son como entre 2 y 3 millones. Trabaja en Francia, trabaja en Alemania, trabaja en Suiza, y eso va creando un pozo que indudablemente va a transformar, diríamos, la economía y también la manera de ser. Por otra parte, recibimos la mayor invasión de turistas que jamás había ocurrido, claro, poco a poco, pero va creándose todo ese magma que va a dar lugar pues a los 60 y a los grandes 68 y demás. Me ha parecido antes decir, y perdona que recoja una cosa, bueno, que tú lo has dicho además, ¿por dónde habría que empezar? Pues quizá habría que empezar por Asclepios. Bueno, la iniciación a su... Por Asclepios, pero no hay que olvidar que realmente su primera obra y su primer orgullo fue el haber publicado en la Revista de Occidente. Es decir, en la Revista de Occidente, en el año 57, aparece un desconocido, Miguel Espinosa, y aparece apadrinado por Enrique Tierno Galván. Son las reflexiones sobre Norteamérica, ¿no? Exactamente. Claro. Que no se llamaron así oficialmente. No se llamaron así en principio. ¿A confesiones? Se llamaron, o conversaciones, no me acuerdo. Los grandes temas de la historia de... A ver, que alguien por ahí... América. Eloy me parece, ¿no? Sí, probablemente ellos se lo sepan quizá mejor, no lo sé. Americana. Las grandes etapas de la historia. Las grandes etapas de la historia de América. Que a su vez Miguel, molesto, quiso rectificar por Norteamérica, para ser más preciso. Pero sin embargo no hubiese estado acertado, creo yo, porque Miguel trata la colonización, es decir, española, y trata también lo que sería el procedimiento o experimento, diríamos, social que se da con la llegada de los cuáqueros, los puritanos y los católicos a Estados Unidos. Si te parece, ahora abundamos en su obra desde el origen. Me voy a quedar con esa primera imagen y esa publicación en Revista Occidente, con Tierno como padrino, como prologuista y demás. Y bueno, esa manera de ser, ¿no? de él, ¿no? Más impresiones así de primera, bueno, a bote pronto, y las recojo, pues no sé, ya como queráis. Eloy, que nos apuntabas lo de las grandes etapas de la historia de América. A ver, cuéntanos. No, de la historia americana. Americana, perdón, de la historia americana, eso es.
Bien, Miguel Espinosa es una personalidad de tal complejidad que yo en fin, de un plumazo soy incapaz de definirlo, ¿no? Lo recuerdo como un amigo, aunque lo traté solo en los 4 últimos años de su vida, pero siempre fue muy afectuoso conmigo durante ese tiempo en el que tuve la fortuna de ser amigo suyo. No puedo definirlo sino como un gran hombre, como un gran escritor, pero no sé qué otras matizaciones podría hacer así de golpe, ¿no? Creo que decir que era un gran hombre ya es mucho. Y eso antes que escritor, porque claro, si no eres un gran hombre no puedes ser un gran escritor, ¿no? Uh-huh. Y después también un gran escritor. De momento digo esas 2 cosas, ¿no? Uh-huh. Yo te apunto alguna... Bueno, lo dejamos para ahí, venga, sí, porque luego te iba a apuntar a algo más, pero ahora, en la segunda vuelta que se llama. Pedro, ¿tú cómo así a bote pronto, qué es lo que querías recordar de Miguel? Sí, bueno, como Eloy ha explicado muy bien lo esencial que se puede decir de Miguel, así en un primer contacto, yo voy a hablar solo de mi experiencia personal. Yo cuando conocí a Miguel, que nos lo presentó a Eloy y a mí, su gran amigo y a su hermano, casi podríamos decir, José López Martí, pues lo que yo creo que es muy significativo, aunque no sé por qué. Cuando yo conocí a Miguel Espinosa, lo conocí entero, es decir, el primer día que hablamos con él durante un cierto tiempo, yo ya conocí a Miguel para siempre. 5 años después, cuando murió, evidentemente se había enriquecido esa persona, porque yo había ido leyendo sus obras, etcétera, etcétera, pero esencialmente, y yo creo que eso habla de una pureza y una integridad y una manera de ser muy, muy esencial. Yo ya conocí lo que era Miguel, me fue dado ya en ese primer momento y se fue haciendo más y más profundo a lo largo del tiempo. ¿Y en tu caso, Ángel? Bueno, yo lo conocí también en los últimos años de su vida. Fue bastante sorprendente para mí que una personalidad de sus características pues me acogiera, me tuviera, incluso observaba a veces que me tenía afecto, que me llamara, que quisiera estar conmigo, en fin, tenía yo una especie de fascinación por su actitud hacia mí. Yo me sentía muy, muy privilegiado de poder compartir con él tertulias, a veces en aquel café de la calle Platería, el Novecento. Mi bar se llamaba todavía, yo creo, en aquella época. No, en la época en la que ya era Novecento, ¿no? Era Novecento, no sí. sé si en algún momento también... pero luego esas tertulias acababan a las tantísimas de la mañana en casa de uno que pasaba por allí, o de cualquiera de nosotros. Era una fascinación absoluta escucharlo. Le aportábamos cosas, a ver qué opina Miguel de esto, le contamos esta historia a ver qué va a decir, porque era siempre sorprendente, su mirada era muy diferente a la que pueda tener cualquier otro observador. Él siempre miraba los pequeños detalles y de ellos creaba el mundo. A mí, claro, si hablamos de un gran escritor, de una gran personalidad, pues a lo mejor ocultamos una impresión que yo tenía cuando lo conocí, y es que era una persona profundamente divertida. Era un tipo muy divertido, tenía una mirada irónica, desde luego de una ironía feroz, pero irónica. Él no era un señor de discursos trascendentalistas, ni sembraba doctrinas filosóficas
por encima, en fin, que era como alguien que comentaba las cosas, pero lo hacía con una picardía, con un sentido de mirar las cosas profundas cuando eran... Yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo Tríbada y nos leía algunos capítulos, pues yo le contaba alguna historia, ¿no? Cosas que me pasaban a mí o que había escuchado de amigos míos, o historias, digamos, callejeras, o de historias de amores o de amoríos o de cosas así. Y yo me daba cuenta de que, bueno, le interesaban de aquella manera, ¿no? Él las escuchaba, sonreía, pero al final lo que le importaba de la historia era una frase. La frase que había dicho una de los miembros de la pareja, quiero vivir mi vida, ¿no? Entonces de eso construía él toda una teoría, porque esa persona que se había separado de la otra decía, quiero vivir mi vida, y entonces eso era lo que le interesaba las cosas más pequeñas, ¿no? Y de ellas hacía verdaderas discursos, ¿no? Entonces nos sorprendía precisamente por eso, porque tenía una mirada muy especial, muy diferente, cosas que los demás no veíamos, él les daba una importancia extraordinaria y resultaba fascinante. Aquel tiempo en el que íbamos a escucharle, porque desde luego no íbamos a hablar con él, yo por lo menos no iba a hablar o a intercambiar, sino iba a escucharlo, porque realmente la frase o la palabra que mejor define a Miguel Espinosa, para mí, desde luego, es que era un genio. Un genio es alguien, hoy se utiliza la palabra genio para definir cualquier tontería, pero cuando estás delante de un genio, tienes la sensación de que efectivamente es algo que no se le puede aplicar a cualquiera. Y en mi caso yo tenía la sensación de estar viviendo algo muy intenso, pero además muy divertido. Era una visión de la vida como muy especial. Yo me lo pasé muy bien el tiempo que compartí con él conversaciones, y era un lujo que, claro, luego nos queda su obra y ese es el otro lujo, el lujo importante. Pero haber compartido tiempo con Espinosa, para alguien que yo entonces era bastante jovenzuelo y bastante inexperto como ahora, pero con el agravante de la juventud. Entonces, esa experiencia es una de las más importantes de mi vida, la verdad, porque nunca tiene uno la oportunidad de verse en esas situaciones, ¿no? Yo quiero quitarle solemnidad, y se la pongo también. Me parece muy bien. Pero que era un tipo divertido. Y además él siempre comentaba las cosas con una sonrisa, nunca se ponía grave. Tenía una visión muy irónica de la vida. Está bien que lo destaques así, porque es importante. Yo, si me permitís, os doy la palabra enseguida también, ¿no? No. Ese grupo de jóvenes poetas que le presentasteis, Ángel, en un momento determinado, las labores de hogar, porque que estabais escribiendo las destruía con un solo comentario. Yo recuerdo que uno de los antologados pues le llevó ahí unos poemas, entonces el primero que leyó, uno de los versos incluía la palabra bragas. Sí. Y él dijo, la palabra bragas no puede estar nunca en un poema porque tiene un sentido unívoco. Y entonces nos fuimos todos a ver qué quería decir un sentido unívoco. La palabra bragas ocupa todo el poema. No puede, rompe todo lo que hay alrededor, se queda abducido por esa palabra. Bueno, tenía ese tipo de cosas y claro, era un peligro presentarle textos a Miguel, ¿no? Porque no era nada complaciente. Pero a la vez nos tenía cariño, es decir, era una cosa muy interesante, ¿no? Bueno, os di la palabra, digo, pero han salido un par de cuestiones y quiero hacer también una matización, y es que alguien piensa, bueno, ¿por qué no están hoy aquí Pepe López Martí? Que, como he dicho, es casi su hermano, decía Pedro, y por qué no está Juan Espinosa, que es su hijo, que además es el guardián de su obra y lo ha hecho con un entusiasmo y un interés absoluto. ¿Puedo decir alguna cosa? Yo lo que voy a decir es que con los dos conversamos. Os dejo ahora mismo. Con los dos conversamos, a los dos los invitamos y los dos nos dieron permiso para que dijésemos aquí que efectivamente
habían rechazado la invitación no por nada, estaban encantados y que verían el programa y tal, pero los dos venían a decir algo así, que la falta de perspectiva, la importancia de Miguel en sus vidas, pues aparte de hacía muchos años haber intervenido en el Congreso sobre su obra y demás, en el 91, que preferían mantenerse al margen y así me lo dejaron claro varias veces y por eso no están aquí. Entonces no es otra cuestión. Y lo único que quería abundar, y le doy la palabra a Eloy inmediatamente, es en ese sentido de la ironía. Yo he extraído unos fragmentos de una conversación que él tiene en un programa de la 2 o de la segunda cadena entonces, que era Encuentro con las Letras, que no conozco a la persona, no recuerdo, no sé el nombre de la persona que... Esther Benítez. Esther Benítez, a la que yo no sé si Esther Benítez después de esta entrevista tuvo ganas de hacer más, porque o no había leído bien a Spinoza o las fichas de lectura no eran demasiado completas, pero Miguel, a lo largo de esa entrevista, en fin, se dedica a desmontarle todos y cada uno de los argumentos que Esther va planteando, va proponiendo, y hay momentos realmente divertidos en esa entrevista, que eran entrevistas que se hacían pues con un whisky en la mano y un cigarrillo, cosa que no entiendo por qué hemos permitido que desaparezca de los medios de comunicación, porque son otra cosa, pero en fin, esa sería otro debate. Entonces, os pongo un fragmento de esa, hay seleccionado algunos más, os pongo el primero, donde él habla, le preguntan que cómo se tarda 18 años en escribir una obra, que es Escuela de Mandarines. Y él dice esto. En realidad no fue la obra escrita en 18 años, sino que fue el resultado de 18 años de escribir. Entonces yo en aquella etapa juvenil, todo lo que se me ocurría, todas las interpretaciones que tenía del mundo, las fui vertiendo en estos moldes que encontré en un principio y fui aumentándolo, de manera que la obra fue creciendo, pero de una manera, como si dijéramos, espontánea, como la vida misma. Así es que no fue escrita en 18 años, repito, sino el resultado de 18 años de escribir y de meditar. Esas eran sus palabras, su contestación. Una superioridad intelectual que ahora que ha muerto el pintor Cacho, José Luis Cacho, y que se ha hablado de él, hablaba en el diario La Opinión también, Ángel Aro escribió un artículo magnífico donde decía que era intelectualmente superior a la media, pero que esa superioridad solo la guardaba para sus enemigos, que él empatizaba con la gente más llana, pero cuando llegaba alguno a explicarle cómo iba la cosa, pues entonces ya iba él y soltaba lo que tenía que soltar. Y algo parecido me da la sensación que ocurría con Miguel Espinosa en ese sentido. Y le doy la palabra a Eloy, que me la pedía para hablar un poco de no sé si de las ausencias, ¿no? Sí, y no, yo quería abundar un poco también, porque claro, antes he dicho que era un gran hombre y un gran escritor, y parecen dos palabras muy solemnes. Quería, aunque son absolutamente verdad en su caso, ¿no? Pero quería abundar un poco en lo que ha dicho Ángel Montiel, que en su cercanía, en su cordialidad, era un hombre que sin proponérselo, porque claro, si no, en fin, ni lo habríamos consentido los demás, ni nos habría interesado, claro, pero sin proponérselo, pues cuando nos reuníamos, él tomaba la palabra y se hacía naturalmente el centro de aquella conversación. Además de un gran hombre y de un gran escritor, era un gran conversador, un conversador socrático, porque no echaba por tierra lo que tú dijeras, sino al revés. Aunque dijeras una cosa que no era muy afortunada, él parecía apoyarla, pero después, poco a poco, pues iba dándole la vuelta a aquello hasta que llegaba a donde él quería llegar, que te dabas cuenta tú que era lo contrario de lo que habías dicho, ¿no? Es decir, que tenía esa facultad de sin ofender, al contrario, pues imponer naturalmente sus sus ideas, sus teorías, lo que le interesaba resaltar en ese momento, ¿no? Bueno, Pedro. Sí, allá voy. Venga.
No, yo, en fin, me sumo a todo lo que tan magníficamente se está diciendo aquí y como estamos hablando mucho del hombre Miguel, aunque para todos al hablar del hombre Miguel estamos hablando de una cierta forma de su obra. Yo quiero decir que verdaderamente era una de esas personas en las que era dificilísimo. Una de esas personas, no, porque yo no he conocido otra a ese nivel, en las cuales era dificilísimo separar la persona de la obra. Es decir, cuando yo pienso en Miguel o cuando yo lo leo, estoy en una misma realidad. No sé muy bien cómo ni por qué, y siempre con la misma fruición, con la misma sensación de aprendizaje, de profundidad. Y efectivamente estoy de acuerdo con Ángel en que en él había un buen humor, era un hombre bien humorado, a pesar de que su ironía a veces podía ser, en fin, un poco hiriente para alguien, pero si lo era más allá de las personas, sino de las circunstancias de las personas. Y efectivamente cuando estábamos en una pequeña reunión, en una tertulia, en cualquier parte, todo se basaba yo diría más que en el humor, en una especie de gracia, ¿no? Que lo hacía el centro, porque todos necesitábamos que él fuera el centro y él lo era sin quererlo, ¿no? Y esa gracia era al mismo tiempo primero como una inspiración. Era una inspiración desde el primer momento. Él hablaba completamente inspirado, pero sin pretenderlo y sin que nosotros nos diéramos cuenta de tal cosa. Tenía gracia porque por el humor, ¿no? Y luego tenía gracia en un sentido que yo no sé si llamar religioso, lo llamaría trascendente, ¿no? Tenía la gracia de la trascendencia por la cual notábamos que estábamos pasando a una realidad que nos rodeaba y en cierta forma nos superaba y que él revelaba sin darse cuenta y sin que nosotros nos diéramos cuenta, pero luego más tarde efectivamente la recordábamos como tal. Bueno, la figura de Miguel como antiburgués, como esa ausencia total de mandarinazgo, digámoslo así, una especie de automarginación e insumisión al mismo tiempo, un hombre que dice, bueno, yo me recojo, pero soy insumiso a determinadas cosas que veo a mi alrededor. Yo, en lenguaje cortázariano esto es muy simple, pero diría que era un cronopio y no una fama, ¿no? Por entendernos un poco. Y un tipo que él siempre se describe, yo soy un profesional de muchas cosas, hizo muchas cosas, importó juguetes de China, de Japón, y tuvo suerte también en algunas cosas porque algunos de sus socios de trabajo pues ejercían también de alguna manera de mecenas, es decir, le permitían tener tiempo libre, ¿no? para hacer sus cosas y demás. Y fue eso siempre, ese profesional sin dinero que no artista mantenido, que es lo que a él le hubiera gustado ser, tener pues unas rentas que le hubieran permitido realmente escribir y desentenderse de todo lo demás. Hay una frase fabulosa del rector Valle, que sí. En el prólogo del libro Cartas a Mercedes reproduce su hijo, Juan Espinosa, que a mí me paralizó cuando la escuché, me pareció fabulosa, que describe muy bien por qué era un inadaptado, por qué no los estamentos lo rechazaban. Y el rector Valle lo definió como ingenioso y rebelde, y por lo tanto no era propicio para ser profesor de la Universidad de Murcia. Esto de ingenioso y rebelde me parece una descripción involuntaria por parte de Valle, pero que da mucho de sí, ¿no? Es realmente muy descriptiva. Uh-huh.
Y Claro. sin atisbo de pose. Esto sería para ponerlo en las tarjetas de visita o ahora en los perfiles estos, en la descripción del perfil de Twitter, ¿no? Y tal. Ingenioso y rebelde, eso estaría muy bien. Veo a José Luis que tiene ahí una carpeta con cantidad de no sé si algún manuscrito, alguna carta, alguna cosa, alguna curiosidad que te has traído, porque sería interesante, ¿no? Que nos comentaras un poco alguna de esas curiosidades también, al hilo pues de su producción literaria, me imagino, ¿no? Porque hemos hablado solo de reflexiones sobre Norteamérica, tampoco vamos a meternos en profundidades, no hay tiempo y tampoco es cuestión en toda su obra, pero sí por lo menos pues hacer algún comentario al respecto, ¿no? José Luis. Sí, primero quiero responder a la pregunta que has hecho, que has formulado primero, sobre por qué no han venido Pepe y Juan. Pues yo creo que por lo siguiente. Hay un poema de Juan Ramón Jiménez que se llama Retorno fugaz, y casi todos lo recordaréis. ¿Cómo era, Dios mío, cómo era? Pero termina de la siguiente manera. No sé cómo eras, yo que sé que fuiste. Esto es lo que yo creo que ahí estaba. Miguel era alguien. Miguel, con su sola presencia, te hacía acrecentar tu concentración, tu posibilidad de ponerte en relación, de analizar, de reflexionar. Miguel era un hombre reflexivo, fundamentalmente. Hablase con quien hablase. Aunque no tenía, diríamos, clasificación ninguna para su interlocutor. Es decir, lo mismo le daba si se trataba del betunero que le vendía la lotería, o si era el que servía el café o lo que fuese. Tanto podía ser así como podía ser con un chaval como era en aquel entonces Ángel, como cualquier otro. Yo quiero hacer una referencia, ya que se ha dicho cuando se conoció a Miguel. Yo conocí a Miguel en un día muy singular. Fue el 20 de diciembre de 1973. Si recordáis, fue el día en que murió, precisamente fue elevado a los cielos el almirante Carrero, sí. El almirante. Entonces, ese día además en Murcia se hacía, el cine funcionó, por lo menos la primera sesión, sí. Y Katy, mi mujer, y yo fuimos a ver El espíritu de la colmena. Entonces, una vez que terminó la película, el cine se cerró. Eso El espíritu de la colmena... Estaría calificado como gravemente peligrosa. Sí. Además, ya sabéis que es una película muy significativa, sí. Por el espíritu, diríamos, que en el silencio va a captar de la realidad española. Luego, mi mujer y yo nos fuimos a pasear. Murcia estaba vacía y llegamos a lo que sería la Gran Vía de Jesús María, y en ese sentido pues nos encontramos que justo frente al colegio de Jesús María había una tienda, no sé si era Milano o cómo se llamaba, y por allí estaban Pepe y Miguel, los dos. Los dos vestían con un abrigo azul marino, y los dos me parecieron igual de jóvenes. Es decir, yo no tuve la impresión de que Miguel fuese mayor que Pepe. Pepe me había hablado hacía unos meses, porque Pepe era compañero mío de trabajo entonces en Molina, y me había hablado y me había dado a leer algunos fragmentos de la Escuela de Mandarines. Es decir, yo ya estaba predispuesto, diríamos, a ese conocimiento. Y puedo decir que desde ese mismo instante, más luego los sucesivos encuentros, que a veces eran casi diarios, si no 2 veces al día, pues creo que ha significado la etapa más rica para mí, egoístamente, en formación. Porque Miguel era el maestro.
Este sí que hubiese sido un buen profesor. Pero como ha dicho Ángel, efectivamente, pero nunca quiso, el rector lo calificó de rebelde e ingenioso. Dejaba mucho de que... Y Hurtado, que era el que lo había propuesto, pues no pudo colocarlo. Búsquese uno más suave. Más suave, sí. Había mucha gente en las aulas con nombres de hijos de don fulano, de don mengano, de don zutano, y por un lado y por el otro además pues el boato universitario y sobre todo la prepotencia de los catedráticos y estas cosas le iba tirando a regular. Me ha parecido que Pedro quería comentar algo antes también. No habría durado mucho allí si hubiera entrado a la universidad. ¿Tú crees que lo habrían echado? ¿O se habría ido? Se habría ido él muy probablemente. Y si no, pues no le habrían renovado seguramente el contrato, claro, porque él no iba a estar allí pasivamente, ¿no? Claro. Sino que tendría que decir, y pues lo mismo que decían en cualquier lugar, y entonces pues eso le habría acarreado problemas, ¿no? Pero yo creo que él mismo en el fondo no tampoco era esa o al menos después no sé, pero se dio cuenta de que ese no era su camino, ¿no? Porque eso era de algún modo, aunque no tiene por qué serlo, porque depende de tu forma de ser y de tu actitud, pero de algún modo era lo que él diría sumarse al séquito, ¿no? Claro, sí. Si es que querías hacer carrera allí, él no se habría sumado probablemente al séquito porque aunque hubiera entrado en la universidad pues habría durado poco, creo yo. Aquello de la muceta y del birrete y tal, a él no le iba demasiado. Bueno, un apunte también que él hace precisamente sobre escuela de mandarines, quiero que lo digamos. Es muy difícil de expresarlo, son todas esas cosas y ninguna de ellas, y más que esas cosas, es la manifestación, la mostración del macrocosmos como concupiscencia de los ojos y concupiscencia de la vida o soberbia de la vida en cuanto macrocosmos, es decir, en cuanto a la totalidad de una comunidad y de una sociedad. Entonces aquí es la mostración, la revelación de toda una comunidad y de toda una cultura. Por consiguiente puede ser todo eso, puede ser también una novela épica, un tratado de filosofía, unas ideologías sobre el arte, una mostración de ética, de moral, etcétera. Es su definición de escuela de mandarines y ahí estaba aguantando el chaparrón. Jacinto, dime. Es muy interesante porque cuando conocimos a Miguel Espinosa en aquellos años, todo el mundo nos decía, no habíamos leído su novela, sabíamos que existía. Yo, antes de conocerlo, había hecho algunas catas y se me había puesto muy cuesta arriba, porque es una novela, no voy a decir complicada, pero depende a qué edad la leas, sí. La entiendes de una manera o de otra, o la entiendes o no la entiendes. Sí, bueno, ¿no? Yo recuerdo una edición especial que hizo Caja Murcia en los 80, primeros de los 80, o un poco después de morir él. Antes de esa edición estaba la primera, ¿no? Sí, yo te digo esa porque a mí me pilló con 18 años o algo así, y efectivamente, según la edad a la que leyeras, a mí aquella se me hacía, pues lo que tú estás diciendo, bastante cuesta arriba en muchos momentos. Sí. En la primera lectura que yo intenté de Escuela de Mandarines venía inducida por quienes me la recomendaban en mi entorno, muy entusiasmados, y era como una especie de crítica al franquismo, ¿no? A los estamentos del franquismo, a sus redes, a la universidad, a tal, con nombres y apellidos, y era como una especie de novela local en la que ponía a parir a los fulanos concretos de los estamentos de la dictadura. Uh-huh. Y entonces se leía como, pues, también hay que ver el contexto social de entonces, se leía como una novela contra el franquismo, ¿no? O que digamos que deconstruía el franquismo. Bueno, eso es bueno, digamos que esos, ¿cómo se llaman ahora estos? Los recomendadores o los influencers. Los influencers de entonces hicieron, y en algún momento hicimos también, una mala recomendación de Escuela de Mandarines, porque después comprobamos que no era una novela contra el franquismo, era una novela sobre el poder. Sí. Y el poder no se detiene en que sea una dictadura o sea una democracia,
o sea lo que tú quieras, la fórmula que adquiera. Esta novela sigue siendo actualísima, completamente desligada de los personajes de su época, del franquismo y de cualquier otro estamento. La novela sigue funcionando exactamente igual y esa es su grandeza. Y por eso esta descripción que el propio Spinoza hace trasciende naturalmente su tiempo y eso está en sus intenciones, claramente, aunque evidentemente en un periodo como la dictadura pues se ve con más claridad, ¿no? Porque las cosas están como más a la vista. Pero en un sistema diferente, en un sistema democrático, pues también funcionan ese tipo de esquemas, que es claramente el poder. Y el poder no solamente como una cosa que está ahí, lejos de nosotros, que lo protagonizan unos señores políticos o unos señores financieros o lo que quieran, todas esas estructuras del poder, sino está en nosotros mismos, en nuestros comportamientos, en nuestras aspiraciones, en nuestro deseo de progresar, de hacernos un chalet, de comprarnos un coche, de ser más que el vecino. Todas esas cosas son las que a Miguel Spinoza le sorprendían y le pasmaban, esa especie de banalidad de la vida cotidiana en la que reproducimos, de ahí esa concreción en la burguesía, esas aspiraciones lamentables del vivir continuamente en una especie de ansiedad de supuesto progreso personal para que los demás nos vean, de representación, como si fuera un teatro, la vida, y entonces él no era un rebelde respecto al sistema, sino que sencillamente daba un paso atrás, lo observaba y se pasmaba, como es un término que él utilizaba mucho, el pasmo, se pasmaba y además se reía. Quiero decir, él lo veía con ironía, se pasmaba de ver que había gente que estaba en esa dinámica, ¿no?, de ser más que nadie, de ser más que el otro, pero no de una manera de progresar intelectualmente o de progresar humanamente, sino de progresar económicamente, socialmente. Toda esa escenografía fatua de la existencia es lo que a él le hacía reír y lo que él, en todas sus novelas, en todos sus libros, describía con actitud de pasmo, digo. Eso era constante. Jacinto, Pedro. quería hacer un apunte. Veo que todos pasamos con gran facilidad, y me parece muy normal, de la persona, del ser humano Miguel, a las obras de Miguel. Y yo creo que eso es porque ha sido uno de los poquísimos escritores en los cuales no se ha dado una solución de continuidad entre su vida y su obra. Por ejemplo, se ha dicho de algún escritor que ponía todo su ingenio en vivir y luego a la hora de escribir la obra ahí le faltaba, ¿no? O viceversa, escritores que han puesto toda su creatividad y su energía creativa en la obra y luego en su vida cotidiana pues parecían como muy poca cosa. El caso de Miguel es que no había en cierta medida vida y obra, era una manera de estar en el mundo que unas veces la veías como el Miguel que te encontrabas por Trapería, donde te lo encontrabas seguro, porque o sea, a cualquier hora que pasaras del día o de la noche por el centro de la ciudad, te ibas a encontrar con Miguel. No sabemos por qué milagro, ¿no? Con gran beneficio para todos, Miguel estaba siempre por las calles de Murcia. No. Y luego eso él lo vivía tanto como persona como escritor, o como Miguel Spinoza, que era una especie de mago que sabía vivir en ambos mundos a la vez y ser una sola entidad. Y volviendo a Escuela de Mandarines, querría precisar un poco quizá que no es a mi modo de ver, como decía Ángel, con mucha razón también, ¿no? Pero es algo más amplio, es una novela o un libro, porque tampoco es una novela al uso, un libro sobre el funcionamiento del mundo,
no solo sobre el poder o sobre, mucho menos, claro, sobre la cosa provinciana de la Universidad de Murcia ni nada de eso, ¿no? Aunque, claro, partiera a lo mejor o él de esas anécdotas que conocía de esta universidad, que era la única que él conocía, ¿no? Es un libro sobre el funcionamiento del mundo, digo, no de la vida. La vida está viva y es otra cosa. Pero el mundo es toda esa serie de componendas y de cosas artificiales de las que trata precisamente el libro de Miguel Espinosa. Es decir, cómo se mueve ese mundo tan artificioso, tan artificial, tan falso, claro. Pues de eso trata, a mi modo de ver, Escuela de Mandarines, que desde luego no me parece a mí. Claro, nosotros no teníamos más remedio que entrar en Miguel Espinosa por ese libro, porque era el único que existía de él, aparte de las grandes etapas de la historia americana, que es otra cosa, pero cuando lo conocimos solo estaba Escuela de Mandarines y había que entrar por él. Pero es un libro que, primero, porque es muy voluminoso y aparte es muy complejo, quizá no sea la mejor puerta de entrada a la obra de Miguel Espinosa. A mí me parece que la obra más adecuada para que cualquier lector entre en la obra de Miguel Espinosa es La fea burguesía. Es la que más se acerca a una novela o a un libro de cuentos, de relatos, y la que más cercana quizá pueda sentir el lector. A mí, por lo menos, eso me parece, ¿no? En realidad, muchas partes de Tríbada, por ejemplo, pues se parecen también a La fea burguesía, pero como libro independiente, a mí me parece que La fea burguesía es el libro más adecuado para entrar en su obra. Después, claro, no hace falta que nadie recomiende después. Si tú lees La fea burguesía, pues ya por ti mismo irás descubriendo los demás. Yo en fin, no voy a discrepar de Eloy, por supuesto. Sí. Yo he dicho que era una novela sobre el poder y él dice que es una novela sobre el mundo. Claro, sí. Sobre el funcionamiento del mundo. Sobre el funcionamiento del mundo, pero el funcionamiento del mundo es el poder, ¿no? Y las ansias de poder, y las estructuras de poder. Pues ahí está. Sí, ahí está los enmucetados, la gentecilla, la no sé qué. Es como describir como la Divina Comedia, pero sí, los estratos de cómo funciona el mundo. Efectivamente, ahí no discrepamos. Lo que pasa es que yo le llamo poder. Tú lo has descrito, me lo has quitado de la boca, porque es realmente fantástico. El mejor homenaje que hoy le podemos hacer a Miguel Espinosa es haber escuchado la crónica del Congreso del PP, que podía haber sido el del PP o el del PSOE o el del da igual, partido. No estamos en esta cosa. No, pero es verdad que es un episodio, o sea, yo mientras lo escuchaba decía, ¿qué diría Miguel Espinosa de esto? Pues claro, es que ¿me permites un inciso? Hoy, aparte de este programa y de la entrevista de La Verdad, alguna institución, algún oficial ha recordado que era el 40 aniversario de la muerte de Miguel Espinosa. Nada, pero pues es que entonces quiere decir que todos habría que estar alguien en algún estamento oficial que supiera quién es Miguel, ¿no? Hace unos meses murió Margarita Lozano y nadie fue a su entierro, digamos, de los representantes públicos. Claro. Es decir, es un desprecio absoluto a la cultura, ¿no? No sé si visteis el otro día no sé si, Ángel, te diste cuenta de la reacción oficial de la Consejería de Cultura ante la muerte de José Luis Cacho, que reproducía un entrecomillado de
un catálogo de la antológica que se le hizo en el MUBAM, con lo cual, pues, en fin. Se enteran por la prensa de la gente que realmente pues ha hecho cosas importantes de un cierto nivel, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es... pero es que 40 años son muchos años. Quiero decir que no era el 5º aniversario de su muerte, ni el 17, ni el 27, sino 40 años. 40 años. Bueno, en cualquier caso, para eso está la prensa, para recordarlo. Yo creo que lo importante será que cuando celebremos el centenario, que estaremos todos, seguro, no sé en qué estado, al menos es nuestra intención. Estaríamos allí todos, entonces hablaremos de Miguel y todo esto habrá pasado, nadie se acordará de lo que se ha oído hoy en el noticiero ni en ninguna cosa. O sea, quieres decir que seguramente perdure. Como mínimo para el centenario. Que perdure más el nombre, dentro de 100 años el nombre de Miguel que el de Pablo Casado. Seguramente que sí que será así. Obras sí quedarán. Todo lo demás, muy probablemente que podamos decir no, pero sus libros estarán. Bueno, ahí. fíjate aquí la ironía, este homenaje, como decía Ángel, de la crónica, del boletín, las presentaciones a la contra, del principio, todo es muy espinosiano también. O sea que en ese sentido está muy bien también como homenaje. Bueno, tenemos que terminar, es una pena, pero quiero que hablemos, siquiera 5 minutos, de Tríbada, de la que él hablaba así en ese programa de televisión del que hemos extraído estos fragmentos. No, es que no se trata de una historia de lesbianas, sino de describir el pasmo que produce en un amante desdeñado el que su amante se haga lesbiana. A partir de este pasmo, el amante procesa a la lesbiana y, en una especie de espiral, ayudado por Juana, que es otro personaje, acaban por procesar el mundo mismo. Y por eso se llama Tratado de Teología, porque en este sentido yo uso la palabra teología como lo usaban los medievales. Por ejemplo, en Ockham, al hacer una metafísica, una cosmología, le llamaba también teología tractatus, es decir, un procesamiento general del mundo, que es lo que es la tríbada falsaria, partiendo de un hecho evidentemente trivial, es la tríbada falsaria. Por consiguiente, es un tratado de teología, y la sensualidad no tiene por qué estar, porque no es un libro erótico. Va más allá de la anécdota, ¿no? Sin lugar a dudas. Las tríbadas falsaria, confusa, que luego vimos esa edición conjunta, un proyecto del propio Miguel, con introducción de Gonzalo Sobejano, que ahora si podemos, Ángel nos dirá también un poquito cómo fue aquello, y una manera de permanecer en la historia de la literatura, José Luis, sin llegar a ser nunca un superventas, pero sí una manera de estar ahí, de ese goteo constante de ventas que hasta día de hoy... Sí, yo creo que lo último, el último libro, las cartas de Mercedes, han sido fundamentales para el entendimiento de Miguel. Quisiera decir algo al respecto de las tríbadas y vuelvo al libro inicial. Es decir, vuelvo al libro inicial y vuelvo además al prólogo de Enrique Tierno Galván. Dice él que no hay hechos históricos en bruto, porque todo hecho del cual tenemos noticias es un relato del hecho, es una interpretación del hecho, es como consecuencia un comentario también del hecho. El libro, como sabéis, de las tríbadas, diríamos que en unas líneas, poco más o menos, resuelve lo que es el hecho tribádico, vamos a llamarlo así. Lo fundamental no es por tanto esto, sino el comentario que va a ir, diríamos, desarrollándose. Un comentario que va actuando en presente, porque aquí tenemos una cosa, la sociedad en ese momento sufre una convulsión. Estamos en los años 60, finales de los 60, primeros de los 70. Hay una revolución sexual, es decir, no ya por la intervención solo de la droga y demás, sino que hay una libertad que era absolutamente desconocida para una sociedad o una universidad monástica como la que nosotros tuvimos.
¿eh? Bien, por tanto, fundamental era diríamos, este comentario. Este comentario es el que va a tratar de ir profundizando, y Miguel va profundizando, de tal modo que la existencia de Dios, la ética, la estética, todo esto va a ser llevado, diríamos, al plano de la época, y entonces va a tratar de resolverlo. Bueno, algún comentario, vamos a ir cerrando. Yo no sé si queréis hacer algún comentario sobre Tríbada en concreto, porque me queda una pregunta final, y es que cómo os enteráis de la muerte de Miguel también, antes de irnos. Pero bueno, como está lo de Tríbada encima de la mesa, vamos un poquito con ello. Os pido que resumáis lo más que podáis. Eloy. Sobre Tríbada te puedo decir que a mí me parece que es, claro, el libro suyo de absoluta madurez, quizá, ¿no? Aunque, como antes he dicho, prefiera por su narratividad, por su mayor narratividad, la fea burguesía como entrada a la obra de Miguel, ¿no? Pues fue, desde luego, cuando apareció la primera Tríbada, la segunda ya es póstuma, pues fue, claro, un acontecimiento importantísimo para mí como lector, ¿no? Recuerdo que me daba mucha rabia, ¿no? Ver que en Murcia, en el mundo progre de Murcia, porque entonces era ya en la época de los progres, a Miguel Espinosa se le acusaba de machista, de ser anti-gay, de tal, y él mismo lo acaba de decir ahí, y cuando ha hablado de Tríbada, que él no es que fuera anti nada, sino que había sentido un pasmo ante lo boyero, como muchas veces dijo, porque, claro, si tienes una amante y resulta que deriva por ahí, pues te quedas pasmado, y de eso es de lo que habla el libro, no habla de otra cosa, ¿no? Sí, hoy con esto de las siglas del LGTBIQ+ y tal, lo de la bisexualidad y tal, pues... esto es otra cualidad de Miguel Espinosa, ser políticamente incorrecto. Lo era cuando la gente interpretó que Escuela de Mandarines era un ataque al franquismo, cuando el franquismo estaba en todo su esplendor, bueno, estaba decadente y tal, pero bueno, digamos que era un poco la sociología del momento. Y después, pasó a ser políticamente incorrecto por las Tríbadas. Y después lo ha sido todavía más por las cartas a Mercedes, porque en las cartas a Mercedes hay una especie de actitud obsesiva, de posesión, de tal, pero que es absolutamente natural y es absolutamente expresiva. Además, esa edición de las cartas me parece además muy interesante, porque no se ha excluido nada. No se ha tachado nada, no se ha... esto es que no podría sentar bien, esto no sentaría bien, pues vamos a quitarlo. No, se han publicado todas las cartas tal y como eran, ¿no? Sí, Jacinto, yo te diría que, bueno, porque efectivamente La Tríbada es un libro muy particular dentro de la obra de Miguel, pero en conjunto yo creo que Miguel escribió un solo libro, reconocible desde la primera línea hasta el final, y que La Tríbada fue pues como una especie de cima o de transfiguración de todo eso que él había ido escribiendo durante toda su vida. Bueno, has hecho alusión a la muerte de Miguel Espinosa, y yo esto no lo he comentado nunca en artículos o en fin, esta cosa de que dicen, oye, es que no ha venido José López Martí y Juan Espinosa. Claro, habría sido un milagro. Yo, por ejemplo, soy víctima de esa incomparecencia del alter ego de Miguel Espinosa y de su hijo, porque ellos siempre renuncian a aparecer públicamente, y entonces en las presentaciones de libros y demás nos ponen a los que teóricamente, pues bueno, pues que hablen ellos, ¿no? Esto es también una gracia, una ironía,
pero ya llega un momento en que, por favor, que hablen ellos, ¿no? Sí. Que yo simplemente, pues... Bueno, a cada uno hay que entenderlo también, ¿eh? Ellos ven pues a Miguel, es decir, sienten tal admiración, tal amor por su obra. Pero yo cuando escucho, yo cuando escucho a López Martí todavía estoy escuchando a Miguel Espinosa, porque es como un alter ego suyo. Que sí. Y entonces me gustaría escucharlo, no que yo lo sustituya, porque yo... Lo bueno, la próxima vez lo grabo sin que lo sepas. Es una broma, porque para decirme que no estuvo hablando conmigo de reloj 45 minutos por teléfono. Es que si tú hubieras hoy integrado en esta mesa a ellos dos, te darían el premio a no sé qué, porque desde luego es casi imposible. Pero como has hecho referencia a la muerte de Miguel Espinosa, y ya te digo que no lo he comentado nunca públicamente, pues lo voy a decir, que yo estaba allí cuando murió, ¿no? Cuando por lo menos le dio el infarto en el que luego a las pocas horas murió. Recuerdo que estábamos en un edificio anexo a lo que era entonces la Diputación Provincial, que era la Consejería de Cultura, y él estaba allí en un salón de actos, en una cosa profesional suya como abogado, y de pronto pues escuché, había un movimiento extraño y tal, oiga, que le ha dado un infarto a un señor que está ahí y tal, y el conserje que estaba en la puerta de tal me dijo, este señor lo he visto con usted algunas veces y tal, y entonces bueno, pues de pronto comprobé que era Miguel Espinosa el que estaba en una situación difícil, estaba en el suelo y estaba todo el mundo un poco, en fin, sin saber qué hacer, ¿no? Y el conserje llamó a la ambulancia. Yo en ese momento salía para Cartagena, yo estaba en la editora regional y íbamos a presentar esa tarde o esa noche el Cantón Murciano, una edición facsímil en Cartagena del Cantón Murciano, y bueno, pues digamos, vi cómo la ambulancia se lo llevaba y yo me tuve que ir para Cartagena, y a la vuelta de Cartagena pasé por la Risaca y cuando pregunté por él, la recepcionista, la señora que estaba allí, me dijo, ¿es amigo suyo? Digo, sí. Dice, pues ha muerto. Y ahí se produjo una situación, digamos... Yo también, no, perdona, si quieres continuar, pero quiero decir que yo también puedo hablar de ese, no del momento primero en el que tú estabas, que yo no desconocía eso, ¿no? Pero sí del momento en que nos enteramos, José López Martí, Pedro García Montalvo y yo, en fin, no sé cómo decir, porque no nos creíamos que hubiera muerto ni nada, ¿no? Estábamos en la cafetería William, ahí en Santo Domingo, y de pronto apareció Diego Marín, al que nadie ha visto fuera de su librería, apareció corriendo por allí, porque sabía que muy probablemente estaríamos allí, y entonces apareció despavorido, con una cara desencajada, y nos dijo así a bocajarra que ha muerto Miguel y tal, creo que ha muerto Miguel, no sé si nos lo dijo como cosa definitiva o no. Entonces cogimos un taxi inmediatamente en esa parada que había en la puerta de la cafetería, sí. No, en la puerta. Bueno, estaba a la altura del arco. Sí. Donde estaban los kioscos. No, en el cafeto no, allí en la misma plaza, a la altura del arco había un par de kioscos y allí mismo paraban, antes de la remodelación de la plaza, claro. Ahí. Y entonces, pues nos fuimos directos a la Risaca, que es donde nos dijeron que estaba, y allí, pues, ya, yo creo que cuando llegamos ya estaba
en fin, en una sala que tenían allí para las sí, lo habían bajado ya a la parte del sanatorio de la... Sí, exactamente. Sí. Bueno, sí, una especie de tanatorio. Claro, lo que fuese, digamos, que ya estaba, ya había fallecido cuando llegasteis, pero ¿no? era un tanatorio, fue una manera también en la que lo vimos, que aún nos creíamos que menos lo de su muerte, porque claro, aún una persona que ha fallecido y que está en el tanatorio, pues te lo esperas verlo dentro de su ataúd, en fin, con toda esa serie de circunstancias que llevan en las muertes, ¿no? Pero no, él estuvo toda la noche en una especie de... había como un banco y una losa así quizá de mármol, creo que no era de madera. Sí, como un bloque de mármol pequeño. Sí, y allí estuvo toda la noche con su pantalón vaquero, con su cazadora de cuero, y en fin, no nos creíamos... sinceramente que hubiera muerto. De hecho, yo mismo llamé a La Verdad y para dar la noticia, ¿no? Para decir que había muerto Miguel Espinosa para que saliera al día siguiente en los periódicos. Pero resulta que, claro, hasta la mañana siguiente que lo vimos en el periódico, pues no nos lo creíamos. Yo mismo había dado la noticia, pero resulta que hasta que no lo vimos en el periódico... Sí, no visteis la letra impresa, no estabais seguros de ello. Perdonad que os recoja un poco porque voy desatado de tiempo que os voy a contar y tenemos que terminar. Pero no quiero terminar sin hacer una referencia. Voy a terminar con un texto y no quiero terminar sin hacer una referencia. Es una pequeña anécdota y como está Ángel la quiero contar, ¿no? Por lo que decíamos antes de que no ha sido nunca un bestseller, pero sí ha sido siempre un long seller, Espinosa. Recuerdo en los años 80, no sé si era el 85 o una cosa de estas, 86, en la librería Fuente Tarja en San Bernardo, en Madrid, andaba yo comprando libros y entra un señor y dice, ¿me das Tríbada de Miguel Espinosa? Y el librero pues se fue al mostrador y ahí debajo del mostrador sacó un ejemplar y dijo, toma el mío, porque no me quedan más. Y dice, es que estos de la editorial regional me los mandan con cuentagotas. Ya no era responsable, tengo que decir, creo que ya no estaba Ángel, me parece que era un paisano carabaqueño de Miguel, Marín Ceballos, el que estaba entonces responsable, pero me hizo gracia, ¿no? Era un autor que seguían los que, en fin, los que estaban interesados en ese tipo de literatura. Y ante no tenemos tiempo para ahondar, pero es otro fragmento de esa entrevista que no he sacado, pero que sí que os cuento, ante la dificultad, la supuesta o la real dificultad de acceder a la literatura de Miguel. En esa entrevista que le hacía Esther Benítez, él se defendía y decía, vamos a ver, yo es que lo que construyo, yo trabajo con la lengua como para crear arte, y lo que construyo son bloques férreos que están ahí, que se mantienen en bloques férreos de comunicación, no de transición, venía a decir. Dice, yo todos los intransitivos los convierto en transitivos, los circunstanciales los convierto en acusativos, y así voy conformando esos bloques. Y le decían, ya, pero es difícil. Dice, bueno, yo he leído legajos judiciales de la época de Cervantes que comprendían una dificultad como la que ahora puede tener los textos jurídicos de nuestra época. Dice, y eran parecidas, la dificultad a la que había en el Quijote, con lo cual quiero decir, para los coetáneos de Cervantes también era difícil leer el Quijote, porque es una obra de arte. Pues ese es mi empeño, venía a explicarle, tenía mucha gracia. Y tenemos que terminar, y quiere José Luis leer unas breves líneas de un texto para poner el colofón, rápidamente, José Luis. Bueno, es que no quiero entrar en la morgue, pero la verdad es que yo también estuve allí. En la morgue. Dice Miguel en Asclepios, algunos me llamaban inadaptado por creerlo preciso, otros soberbio por considerarlo más de acuerdo con la ortodoxia de pasados siglos, y otros extravagante y loco. Muchos me inculpaban de enemigo de la utopía,
otros de antagonista del poder constituido, otros de adversario de los eclesiásticos y otros finalmente de nihilista y malvado. Es una descripción que le podría, de todo lo que le podrían haber dicho a Miguel referido a sí, decía Alfredo Montoya que Miguel era un catedrático hombre de Derecho habitado también. por muchas voces. Y es verdad, esto es lo que ha enriquecido a Miguel. Por cierto, que no tiene nada que ver, pero ya que has hablado de Montoya, muy recomendable también como narrador, como cuentista. Hay un par de cuentos por ahí, nombres, es uno de ellos, recuerdo, que es más que interesante. No sé quién quería hacer una matización última por ahí. ¿Eras Ángel? Bueno, es evidente, un escritor excepcional, alguien, un raro, porque hay que entender su contexto, sus historias, hay que liberarse de prejuicios, porque si vas con los prejuicios por delante no entras. Un escritor total, en el sentido de que no tiene límites, no se atiene a esquemas de convencionalismos, de lo que es correcto, lo que no es correcto. Es un escritor total. Ese es mi... Tu corolario, tu conclusión, ¿no? Lo dejamos ahí. Pues os pido con la misma brevedad, una también para cada uno de vosotros dos, para Eloy y para Pedro, igual que ha concluido con ese fragmento de Asclepios José Luis. Bueno, yo ya creo que he hablado bastante. Pues repito lo que dije al principio, ¿no? Un gran hombre, un gran escritor, en el sentido en el que lo dice Ángel, y un amigo al que, en fin, he echado mucho de menos en estos 40 años, ¿no? Él ya está en su muerte desde el primer día, pero nosotros estamos aún transitoriamente en la vida y claro, pues somos los que lo echamos de menos, ¿no? Sí. ¿Y Pedro? Pues un grandísimo escritor, un grandísimo ser humano, y flotando queda esa emoción que hemos compartido todos esta tarde. No sé si ha quedado, si la compacidad del homenaje ha existido, porque quizá hemos sido, como por otra parte es habitual, y cuando es en directo en Radio Más, hemos sido un tanto caóticos, pero yo creo que le venía muy bien también a este espacio, pues esa impronta, ¿no? de rapidez, en fin, de ideas que se van amontonando al hilo de lo que se va comentando. Yo creo que ha quedado muy claro quién es Miguel Espinosa, para quien no lo conociese de nada, y que ha quedado, sobre todo, lo más interesante, entiendo yo, ha quedado despertada la curiosidad, ¿no? Para que aquellos que nos oigan pues puedan acercarse a cualquiera de sus obras. Decíamos Asclepios, decía Eloy, La fea burguesía, quizá para entrar. En cualquier caso, un homenaje que yo creo que merecía a Miguel Espinosa y que la radio pública pues le dedica en este 40º aniversario de su muerte, producida en el año 1982 a los 55 años. Quiero agradeceros encarecidamente, que sé que además teníais, hoy es viernes y la gente tiene sus agendas y sus cosas y tenéis todos más o menos algo que hacer, pero quiero agradeceros que hayáis encontrado este hueco para estar con nosotros, tanto a Eloy Sánchez Rosillo, como a Pedro García Montalvo, como a Ángel Montiel, como a José Luis Martínez Valero. Muchísimas gracias a los cuatro, un placer. Y bueno, nos ha emplazado Pedro García Montalvo al centenario para hacer el homenaje. Así que tenemos que aguantar otros 60 años como mínimo. Yo voy a ir, ¿eh? Yo voy a ir. Vale, pues tú ve pidiendo para los demás. No, pero al centenario de Miguel sí podríamos llegar y hablar de él otra vez. Venga, pues nada, me apunto la fecha. Porque yo creo que ahora tendría ya 92 o 93. No, al centenario de la muerte. Yo aprieto más. No. Al centenario de la muerte. 2082, que no sería 2000, pues sí, el otro es fácil. Sí, no lo pongo fácil, ¿eh? Muy bien. Gracias a los cuatro, un placer. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Gracias, Pedro, gracias Ángel, placer. gracias José Luis, mucho gusto.